Hermanos, hoy tenemos un tema extraordinario. Hoy vamos a hablar sobre por qué Jesús es la verdad. La prédica se titula ¿Por qué Jesús es la verdad? Dice en San Juan 18:37, durante el encuentro que tuvo Jesús con Pilatos, dijo, le preguntó entonces Pilatos a Jesús, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad escuchan mi voz. Y Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y esa frase de Pilato quedó como una de las frases más impactantes de la historia de la humanidad. Cuando Pilato frente a Jesús, que es la verdad, estando ciego, no podía entender, no podía tener esa revelación de que Jesús era la verdad, le preguntó, ¿y qué es la verdad? Este mensaje representa uno de los tópicos más poderosos, importantes y controversiales que usted va a escuchar en la vida, ya que demostrará que Jesús ciertamente es la verdad y le garantizo que le traerá grandes beneficios y cambiará radicalmente su perspectiva de la vida. Actualmente vivimos en la era de la posmodernidad. Ya la modernidad pasó atrás. ¿Y qué postula la posmodernidad? La posmodernidad postula de que no hay verdades absolutas. La posmodernidad dice que cada quien tiene su propia verdad. Y está fortalecida cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, un doctor llamado Fletcher postuló una de sus teorías, que es la ethic situation, la ética situacional, en donde las cosas no son buenas y malas en sí mismos, sino dependiendo de la situación, algo es bueno o es malo. De tal manera que el tema de la verdad es controversial, porque en nuestra sociedad tenemos personas que no creen en la verdad finalmente. Pero vamos a demostrar que Jesús es la verdad. Durante mi ejercicio profesional como odontólogo y como docente universitario, profesor titular de la Universidad de Carabobo por más de 25 años, tuve el desafío de compartir mi fe con todo tipo de ideologías, pensamientos, religiones y perspectivas, con personas que no creían en Dios. Que por cierto hay un fenómeno con la persona que no cree en Dios, que siempre está hablando de Dios, está enojado con Dios, pero dice que no cree en Dios. Pero cuando va en un avión y el avión tiene riesgo de estrellarse y cree que va a morir en unos segundos, ahí se dice, Dios, si tú existes, acuérdate de mí, dame una oportunidad. De tal manera que realmente es muy difícil ser ateo, ¿no? Entonces, durante este tiempo fue un gran aprendizaje y pude distinguir entre 5 grupos de personas básicas. El primer grupo de personas yo observé personas muy heridas, personas que tenían una frustración, un resentimiento, una rabia, sobre todo por algún problema de la niñez o alguna disfunción familiar en su juventud asociado a la pérdida de algún familiar querido, y desde ese momento quedaron enojados con Dios. El segundo grupo de personas con las que yo tuve tanto debate fueron personas que no querían creer en la verdad absoluta de Dios porque algunos cristianos los habían defraudado o los habían herido. El tercer grupo de personas eran personas con ideas falsas acerca del cristianismo, que creían que su propia religión los salvaría. Y nosotros sabemos que el que salva es Jesús, no la religión. El cuarto grupo de personas eran personas que tenían un deseo de vivir independientemente de Dios, que estaban en un momento de prosperidad, estaban en un momento de éxito profesional, tenían salud, fama y dinero, y en ese momento no necesitaban a Dios. Y el quinto grupo de personas eran personas que se decían ser cristianos,
pero no conocían la Biblia y sus hechos negaban su fe. A lo largo de todo este encuentro que yo tuve, surgió en mí una gran inquietud desde hace aproximadamente 28 o 29 años por ir preparando un material que pudiera ser de fortaleza a la iglesia para reafirmar que Jesucristo es la verdad absoluta por las evidencias y poder ayudar a otras personas con el debido respeto y el amor que Dios quiere que tengamos los unos por los otros. Y para ello he sintetizado en este mensaje 3 argumentos que prueban que Jesucristo es la verdad. El primer argumento de ellos es que Jesucristo es la verdad porque Jesús es un hecho comprobado históricamente. Recuerdo que hace mucho tiempo, en una Semana Santa, estaba viendo un programa de televisión muy famoso, un programa internacional, y entrevistaron a supuestamente una de las arqueólogos más famosas del mundo. Y esta arqueóloga, en ese programa que estaban viendo millones de personas alrededor del mundo, ese arqueólogo dijo: no hay evidencia de que Jesús haya existido debido a que no hay historia secular que hable de él. La única historia que habla de Jesús, según esta arqueóloga, era la Biblia. Inmediatamente después de ese programa hice una investigación extensa y ya yo sabía dónde tenía el material y pude constatar que esta mujer había mentido y se había apoyado en las premisas que años antes había dicho Thomas Paine y Bertrand Russell. Thomas Paine fue uno de los primeros pensadores de los Estados Unidos y Bertrand Russell escribió un libro titulado ¿Por qué no soy cristiano? Ella se apoyó en esas premisas, pero incurrió en el error de apoyarse en la premisa de hombres ateos, ya prejuiciados, ya definitivamente enfrentados contra la cristiandad y no con el deseo de buscar la verdad. Y resulta que pude conseguir lo siguiente, lo cual refuta lo que dijo esta arqueóloga. Y es maravilloso cómo el historiador H.G. Wells, quien, aunque no era cristiano, hizo una lista de los 10 hombres más grandes de la historia. Y este historiador Wells, de toda la investigación que hizo, determinó que Jesús ocupaba el primer lugar como el hombre más grande de la historia. Porque todo lo que Jesús dijo era altamente influyente, relevante, y porque Jesús se caracterizó porque todo lo que predicó era coherente con su estilo de vida. También tenemos el testimonio de otro historiador llamado Sir J.G. Fraser, que habló de la realidad histórica de Jesús de Nazaret como el gran maestro moral y religioso que fundó el cristianismo. Este testimonio de los evangelios está confirmado por los historiadores no creyentes y hostiles, tales como Tácito y Plinio el Joven. Es decir, J.G. Fraser se apoyó nada más en 2 historiadores, pero yo en esta tarde le traigo el testimonio de 8 historiadores relevantes posterior a la resurrección de Jesucristo. Y empecemos con el primero de ellos. El primero de ellos es Cornelio Tácito, quien vivió del 55 al 120 después de Cristo y fue llamado el historiador más grande de la Roma antigua. Era un individuo generalmente reconocido entre los eruditos por su bondad e integridad esenciales. El segundo de ellos fue Luciano Samosata, quien era un sátiro griego de la segunda mitad del siglo II. Él se burló de Cristo y de sus discípulos, pero no negó que Cristo hubiese existido. En tercer lugar tenemos a Suetonio, otro historiador romano que era un oficial de la corte bajo Adriano. Él era un cronista de la casa imperial. En cuarto lugar tenemos a Plinio el Joven. Él fue gobernador de Bitinia, fue un general en el Asia Menor y escribió al emperador Trajano buscando consejo en cuanto a cómo tratar a los cristianos y da unos detalles sorprendentes de Cristo y de sus discípulos. En quinto lugar tenemos al historiador Talos.
que es uno de los primeros escritores seculares que menciona a Cristo, y su fecha fue alrededor del 52 después de Cristo. Flejón, él era otra autoridad secular. Él escribió una historia titulada Las Crónicas, y así como Talos, Flejón confirma que hubo oscuridad en la tierra durante la crucifixión de Jesucristo. Tenemos también en séptimo lugar a Marabar Serapio, el cual era un filósofo sirio. En su carta compara a Jesús con filósofos como Sócrates y Pitágoras. Y en octavo lugar tenemos a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue una gran autoridad en historia judía. Fue un aristócrata judío y un político sacerdotal. Él dijo que Jesús era un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, esta expresión que hizo Flavio Josefo, porque era un hombre hacedor de maravillas que atrajo hacia sí muchos discípulos. Una de las cosas que más me impresiona de estos 8 historiadores es que, a pesar del riesgo y el peligro que corrían por escribir de Cristo y de los cristianos, debido a que estaban bajo el Imperio Romano, estos hombres se atrevieron a hacer unos comentarios y hacer una reseña acerca de Cristo y sus discípulos. Pero debido a la persecución que había, no hubo más historia de hombres seculares, porque era lógico, el Imperio Romano castigaba a todo aquel que apoyase la cristiandad, debido a que Cristo se había levantado y Cristo había dicho: yo soy el Curios, yo soy el Señor. Y en ese entonces era un delito, puesto que el único Curios o Señor era el emperador romano. De tal manera que esto es algo impresionante, y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Estos testimonios son suficientes para establecer como verdad satisfactoria el testimonio de los evangelios. Quiere decir esto, que si usted es honesto, tiene que aceptar que aquí en la tierra estuvo Cristo, independientemente de que alguien no crea en Jesús. Basado en esta comprobación histórica, tenemos que aceptar que Jesús fue el fundador del cristianismo y estuvo aquí en la tierra, caminó con nosotros y está validado el mensaje de los evangelios. No hay forma de negarlo. Además de eso, su iglesia está aquí presente. Y si vamos a hablar de verdad, podemos citar muchos ejemplos donde los hombres de la historia, los grandes hombres de la historia, los líderes de la historia cometieron errores. Pero hasta el presente, a Jesús de Nazaret todavía no se le ha descubierto el primer error. Todas las palabras de Jesús, todo lo que él habló fue perfecto. Hasta ahora no ha habido refutación. Les traigo un ejemplo porque el tiempo no nos daría, pero está el caso de Aristóteles. ¿Sabía usted que Aristóteles fue el que promulgó la teoría de la generación espontánea? Y 2000 años después, Louis Pasteur, en 1861, demostró que la teoría de la generación espontánea que había postulado Aristóteles estaba equivocada. De tal manera que tenemos bastantes argumentos para hacer de Jesús un hombre sin igual, un hombre singular, para hablar de que Él era verdad. Amén. El segundo punto de esto es que Jesús es la verdad por razones bíblicas. Pero alguien que esté viendo este mensaje dirá: bueno, pastor, pero usted me rueda el mensaje a otro punto, porque es que yo tampoco creo en la Biblia, pudiese decir alguien. Y resulta que es imposible creer en Cristo y no creer en la Biblia, porque los dos van juntos, no se pueden separar. El que dice que cree en Jesús y no cree en la Biblia, está creyendo en otro Jesús de su imaginación. Entonces, el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, dijo: escudriñad las Escrituras. Nos dio un mandamiento, un imperativo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que dan, las que atestiguan,
las que hablan de la verdad de Jesús. Y también es importante aclarar qué significa la palabra escudriñar. Escudriñar significa, según el diccionario de la Real Academia, examinar cuidadosamente algo y sus circunstancias. También Jesús dijo en Juan 7:38, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. En Lucas 24:44 parte B dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. De tal manera que Jesús, su predicación y su testimonio acerca de quién era Él y su misión siempre estaba ligado a la Escritura, a la Biblia. De tal manera que el tema central de la Biblia es el plan de salvación a través del Mesías Jesucristo. Todos los grandes propósitos de la Biblia, todos los grandes acontecimientos de la Biblia, todo absolutamente la Biblia mira hacia Cristo. La historia mira hacia Cristo. La historia está dividida en antes y después de Cristo. Todo mira hacia Cristo. Cristo es el personaje central de la historia. Pero hablemos algo para reforzar la idea de que la Biblia es el libro supremo, es el libro de Dios. La Biblia fue el libro, es un libro único en muchos atributos. Por ejemplo, fue escrito en un periodo de más de 1500 años por más de 40 autores de todas las clases sociales, redactado en diversos lugares en 3 continentes, escrito en tiempos de paz y en tiempos de guerra. La Biblia es única. La Biblia trata los temas más controversiales con completa unidad. A pesar de su diversidad, la Biblia presenta una historia que se ha revelado gradualmente. La Biblia es única en su supervivencia en el tiempo a través de persecuciones, en su enseñanza y en su carácter. La Biblia es única en el carácter profético, ya que más de 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesucristo. Solamente que se cumplan 8 profecías ya estadísticamente es un récord. La Biblia es única en su aval y en su número de copias y como credibilidad si la comparamos con la literatura clásica. Por ejemplo, las obras de Platón y de Aristóteles no son más de 60 copias, mientras que el Nuevo Testamento sobrepasa las 24.000 copias. Podemos también decir que la Biblia es única en su aval arqueológico. De todos los avales arqueológicos que tiene 15 descubrimientos sorprendentes del Antiguo Testamento y más de 14 del Nuevo Testamento. Pero sobresale el hecho arqueológico que impactó a la humanidad cuando en 1947 fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto en las cuevas del Qumran. Esos rollos que fueron descubiertos allí, más de 900 pergaminos y 60.000 fragmentos de documentos y papiros, representa uno de los grandes hallazgos de la arqueología y da un completo aval al texto bíblico. El mensaje que tiene la Biblia es fundamentalmente el que se dio en relación a Cristo, el que se dio en Hechos 1:3, relacionado con la muerte y la resurrección de Cristo. El testimonio de los primeros cristianos era fundamentalmente de que ellos habían vivido con el Señor, habían caminado con Él por más de 3 años, lo habían visto morir y lo habían visto resucitado. En Hechos 1:3 dice, después de haber padecido, Jesús se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Esta palabra indubitable habla de que es algo innegable, de comprobación forense. Esa palabra allí es clave porque los discípulos, entre ellos Santo Tomás, pudo tocar y meter su mano en su costado, y eso es una comprobación forense. Además de eso, hay una cantidad de hechos. Le coloca una guardia a la tumba. Posteriormente está el testimonio de que aparece un ángel y rueda la piedra y los guardias romanos huyen despavoridos.
La presencia de los lienzos en el sepulcro es otra evidencia de la resurrección de Cristo, puesto que los lienzos que tenía Jesús en su cuerpo era un vendaje que estaba adosado al cuerpo de Jesús porque tenía mirra y especias aromáticas y aloe, que era una sustancia gomosa que se pegaba al cuerpo. Estaban los lienzos que Jesús tenía en su cuerpo para su embalsamamiento, estaban muy ceñidos al cuerpo. Y cuando los discípulos entran a la tumba y ven los lienzos vacíos, eso es otra demostración sobrenatural de la resurrección de Cristo. Además de que Cristo se apareció a los discípulos durante 40 días, la Biblia tiene más de 15 escenas de la aparición de Cristo resucitado por separado. Por ejemplo, tenemos la escena cuando Jesús resucitado se parece a María Magdalena, se aparece a las mujeres que regresaban del sepulcro, a Pedro entrando en el día, a los discípulos en camino de Maús, a los apóstoles estando ausentes con Tomás y luego con Tomás, a los 7 discípulos a la orilla del mar de Tiberíades, a más de 500 creyentes a la vez, a Santiago, a los 11, después que había muerto Judas Iscariote, en la ascensión, a Pablo cuando se convierte de Saulo a Pablo, se le aparece Jesús. Jesús resucitado se deja ver por Esteban, a Pablo en el templo, según Hechos 22 en adelante, y a Juan en la isla de Patmos. La certeza de la muerte de Cristo como hecho testimonial es innegable, ya que un soldado romano traspasó a Jesús en el costado apuntándole al corazón, y se dio el hecho de que de su costado salió sangre y agua. Ese orden tiene un significado también forense y atestigua desde el punto de vista médico, según un fisiólogo alemán, que Cristo, la causa finalmente de Cristo fue ruptura del corazón, como lo atestigua 700 años por profecía el rey David, cuando en el Salmo 22 hablaba del Mesías sufriente, que decía: mi corazón se derritió dentro de mí como si fuese de cera. De tal manera que se ha atacado la resurrección, a pesar de todo esto, se ha atacado la resurrección de Cristo diciendo que el cuerpo lo robaron gente contraria a los discípulos. Bueno, si el cuerpo lo robaron amigos de los fariseos, debieron haber exhibido el cuerpo de Jesús para desmentir la resurrección. Otros dijeron: no, fue Jesús, fueron los discípulos de Jesús que robaron el cuerpo. Pero ¿cómo los discípulos, si hicieron esa mentira, iban a morir por una mentira? También se habla de la teoría de la alucinación. ¿Cómo es posible que entre tantas apariciones durante 40 días todo fue una alucinación? Realmente son argumentos que no tienen peso. Y el tercer elemento para hablar de que Jesús es la verdad es porque es el único que puede transformar verdaderamente al hombre. Pero alguien dirá: pastor, yo no voy a entregar mi vida a Cristo solamente porque usted me demuestre que Él es la verdad históricamente o bíblicamente. Y yo le diría: es verdad, te falta algo. Y falta la revelación. Según Mateo 16:15, en esa oportunidad Jesús confrontó a sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice las personas que soy yo? Y en ese momento Pedro respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le replicó diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo la revelación de Dios de que Jesús era el Mesías, el Cristo. De tal manera, cuando dice no te lo reveló ni carne ni sangre, es que no te lo reveló ningún ser humano. Pedro y los discípulos pudieron creer gracias a la revelación de Dios en ellos. Y para ello todos necesitamos revelación. ¿Cómo se puede tener la revelación de Dios? Siendo humilde y reconociendo nuestra condición de que necesitamos al Salvador. Siendo honesto y reconociendo esta verdad. Porque después de todo lo que yo he dicho, estos son testimonios irrefutables, argumentos sólidos
que hace que nosotros tengamos que aceptar con honestidad que Jesús es hombre sin igual. No ha habido hombre como Jesús, que después de haber resucitado haya ascendido al cielo con su propio cuerpo, sin una nave, sin un elemento que le ayudara a elevarse. De tal manera que en este momento tenemos que reconocer de que necesitamos la revelación de Dios. No se trata de creer en Jesús por esfuerzo humano o por mi inteligencia o por mi autosuficiencia. Necesitamos la revelación de Dios y la iluminación de Dios para poder entender quién es Jesús y quiénes somos nosotros sin Él. Pero usted dirá, ¿pero por qué tiene que ser por revelación? Porque esto demuestra de que Jesús es la verdad. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Y Dios tiene control y dominio sobre todo, aún de nuestro entendimiento. Pero eso se activa con la humildad y con nuestra honestidad y con nuestra obediencia al Señor. Durante la historia ha habido millones de ejemplos de conversiones impresionantes. Pero yo en esta tarde le voy a mostrar solamente un ejemplo de una conversión que a mí me impacta sobremanera. Le voy a hablar de Napoleón Bonaparte, hombre que fue muy sanguinario, hombre que fue cruel, que llegó a ser un emperador, llegó a dominar gran parte del territorio europeo, y a tal punto de que Napoleón Bonaparte por algunos es catalogado como uno de los anticristos de la historia. Pero Napoleón Bonaparte, después que sufre su derrota en Waterloo y estaba cercano a su muerte, pudo reflexionar. Y cito palabras textuales de Napoleón Bonaparte: todo lo de Cristo me asombra, su temple me infunde respeto, su voluntad me confunde. Él es verdaderamente un ser único. Sus ideas y sentimientos, la verdad que predica, su manera de convencer no pueden ser explicadas por organizaciones humanas. Conozco a los hombres y te digo que Jesús no es hombre. Nos manda a creer y no da más razón que sus temibles palabras: yo soy Dios. Los filósofos tratan de resolver los misterios del universo con sus disertaciones vacías. Cristo jamás titubea, habla con autoridad. Su religión es un misterio, pero subsiste con propia fuerza. Él persigue y exige de manera absoluta el amor de los hombres, la cosa más difícil de conseguir del mundo. Alejandro, César y Aníbal conquistaron el mundo, pero no tuvieron amigos. Alejandro, César y Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y en estos momentos hay millones que darían su vida por Él. Yo mismo he inspirado a multitudes de tal manera que habrían muerto por mí, pero para ello era necesaria mi presencia. Ahora estoy en Santa Elena. ¿Dónde están mis amigos? Estoy olvidado, pronto a volver a la tierra y a hacer comida de gusanos. Qué abismo el que hay entre la miseria mía y el reino eterno de Cristo, aquel que es proclamado, amado y adorado, y cuyo reino se está extendiendo por toda la tierra. Te digo que Jesucristo es Dios. Cierro comillas. Extraordinarias palabras, extraordinaria conversión, la de Napoleón Bonaparte. Dice en primera de Juan 5:9, dice que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio de Dios es aquella certidumbre que Dios milagrosamente pone en nuestro corazón, que nos asegura, que nos atestigua de que Jesucristo es la verdad y es Dios. Es algo extraordinario que debemos experimentar. Jesús es el único que nos puede ayudar. Jesús es el único que nos puede realmente dar vida. Es el único que nos puede reconciliar con el Padre. A manera de reforzamiento y de conclusión, solo Jesús tiene respuesta a las cosas que verdaderamente importan.
Solamente Jesús puede saciar nuestras grandes necesidades y dar respuesta a los grandes interrogantes de nuestra vida. En Él están escondidos, como lo dice el apóstol Pablo, todos los misterios y todos los tesoros y las riquezas de la vida espirituales y materiales. Jesús es la fuente de todos los tesoros. Jesús nos amó tanto, a tal nivel que estuvo dispuesto a ir a esa horrenda cruz y hacerse maldición por todos nosotros, a estar en esa cruz desnudo, muriendo hasta derramar la última gota de sangre. Jesús estuvo dispuesto por amor a hacer eso por nosotros. Ahora, Él te está llamando a que le abras tu corazón. Él te está pidiendo que le dejes entrar. Él te está pidiendo que reciba su amor, su gracia, su ternura, su restauración, su renovación, sus fuerzas y su victoria. Acéptalo y no te separes de Él nunca. No te rindas. Acéptalo hoy porque Él está aquí ahora para sanarte y para darte una nueva vida y para que puedas recibir la herencia maravillosa que Él tiene para ti. Todo lo malo que te está pasando, sobre todo lo que el reino de las tinieblas está haciendo sobre ti, es una mentira. La verdad es que todos nosotros, en Cristo Jesús, de acuerdo a la guianza de su palabra, a la Biblia, tenemos un futuro y un propósito perfecto y maravilloso en Cristo Jesús.